ponernos y ya sabemos que el invitado principal acá es el Espíritu de Dios. Él es la persona más importante en esta plataforma, en esta reunión. Él es el motivo por el cual nos reunimos y de él estamos esperando el mensaje. Yo sé que estamos aquí porque estamos esperando que él nos confirme, que nos hable. Si hay algo que estamos haciendo que no es por ese lado y nos estamos desenfocando, entonces él nos aprieta un poquito así el tornillito y nos enfocamos nuevamente. Amén. Así que, bueno, Espíritu Precioso, yo te doy libertad en esta hora para que seas tú hablando en nuestras vidas. Habla conforme al propósito tuyo. Te pido que tu palabra sea revelada en esta hora, que seas tú hablando. Declaro libertad en el cielo, en la atmósfera, en este lugar. Oro para que, Padre, te lleves el cansancio. Sé que una semana ardua, laboral, donde enfrentamos también muchas dificultades. Así que yo te ruego que tú fortalezcas en esta hora el cuerpo, fortalece el espíritu, que se vaya el cansancio, el desánimo, el sueño, la pereza, Señor, que seas tú tomando el control en esta hora y que descienda fuego del cielo para que nos prendamos, para que sintamos ese avivamiento que tanto necesitamos mantener a diario. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces vamos a ir a Deuteronomios, capítulo 5, y vamos a leer el verso 9 hasta el 10. ¿Qué nos dice la palabra? La palabra de Dios nos dice: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, había apagado el ventilador porque a veces se lleva el aire se lleva un poquito el sonido, pero siento que me cocino, espero ir a prenderlo. Y bueno, procuraré hablar altico para que no se nos haga interferencia. En el nombre de Dios, toma el Espíritu Santo el control de los aires y Dios respalda este tiempo de la predicación. Esta palabra nos dice, nos habla de la idolatría, ¿verdad? Nos habla de que es un Dios celoso, pero mire que no me voy a enfocar en esa parte. Si tú ves, después de la palabrita celoso, hay una comita. Yo me voy a enfocar después de la palabra celoso en adelante, ahí es donde yo me voy a enfocar. Bueno, esa es la instrucción, ese es el mensaje, y dice, después de esa comita nos dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí no hay comita, dice, y cuarta generación. Entonces hemos hablado siempre de que por causa de la maldad, el pecado, la desobediencia, la rebeldía de nuestros padres, entonces Jehová nos visita. Por causa de su maldad, nos visita hasta la cuarta generación. Pero si tú pones tu mirada bien, observas e intentas leer de nuevo, dice cuarta generación, pero ahí sigue el mensaje, no llega hasta ahí, sigue, dice, de los que me aborrecen. Aquí yo quiero que caigamos, aterricemos aquí en la palabra de los que, en la frasecita de los que me aborrecen. ¿Qué quiere decir? Que ciertamente si hay una maldición que viene de generación en generación y Jehová nos visita, pero a los que le aborrecen a él. Así que mi hermano, si usted no aborrece a Dios, no tenga cuidado, porque sobre usted no viene la visitación de la maldad de sus padres. No viene, porque la palabra me está diciendo, me está indicando que viene sobre esas 4 generaciones, pero si le aborrecemos. Así que si usted es la primera generación, la segunda, la tercera o la cuarta, pero usted no le aborrece a Jehová, entonces a usted no le está visitando. Así que sobre usted no hay ninguna maldición, ninguna herencia maldita por causa del pecado y por causa de la desobediencia de sus padres o abuelos, ¿ok? Porque eso nos está diciendo la palabra. Y el verso 10 nos dice, y que hago misericordia
a millares, o sea, a muchísimos, no solamente con uno, sino con muchísimos, dice a millares, a los que me aman. Si tú consideras que amas a Dios, entonces no te tiene por qué visitar la maldad de tus padres. Si tú consideras que guardas los mandamientos de Dios, pues no va a venir esa visita, esa visitación que no queremos, por supuesto, ¿verdad? Y busquemos Proverbios 6:16, 6:16, desde desde el 16 hasta el 19. Pero quiero que te revises en algo, en una palabrita que la he resaltado acá, y es la palabra aborrecer. Quiero que esté muy atento, mi hermano, esté atento en esta hora, porque aquí podemos decir, no, es que yo no aborrezco a Dios porque es que yo le sirvo, yo camino con Él es mi Dios, Él es mi Señor, mi proveedor, Él es mi todo, mi protector, ¿verdad? Él es mi escudo, mi guardador, mi roca fuerte, Él es mi todo. Pero resulta que cuando Él dice a los que me aborrecen, yo quiero decirte algo, mira, esta palabra puede ser para los que no conocen de Dios, ¿verdad? Aquellos que todavía nos falta ganar a nosotros, entonces ellos aborrecen a Dios porque no le conocen. Pero cuando le conocemos y nos apartamos de Él, no le estamos a veces aborreciendo. Si tú tienes una relación con Dios y de repente algo sucede en el camino y tú te apartas, tú te alejas, tú te enojas, entras en rebeldía, entonces aborrecer, ¿qué significa la palabra aborrecer? Que yo dejo mi comunión con Dios, dejo la oración, entonces yo durante 8 días, un mes, 3 meses, un año, yo no le hablo a Dios, que estoy enojada porque sucedió en mi casa que las finanzas se bajaron, se murió mi hijo, mi hija, mi hermano, me dieron un trato injusto en el ministerio, me echaron del ministerio, me cerraron las puertas, entonces yo no quiero nada. Pues yo quiero decirle que ahí tú estás entrando en un aborrecimiento. Entonces por eso vemos que quien dice ser cristiano, seguidor de Cristo, dice, no, es que sobre mi vida está la maldición del pecado y la maldad de mis padres. Pero ¿sabe por qué viene esa visitación? Porque en un momento de tu proceso, de tu desierto, de tu prueba, tú empezaste a aborrecer a Dios. ¿Cómo? Tú no decías a boca llena, es que yo aborrezco a Dios. No, es que tú le dejaste de hablarle, dejaste de leer la palabra, dejaste de orar, dejaste de creer, dejaste de pedir el cumplimiento de cada promesa. Entonces, el hecho de dejarle es abandonarle, es entrar en una aversión. ¿Y qué es una aversión? Una aversión es, por ejemplo, cuando tú te desanimas de Dios por lo que sea que te haya sucedido, sea un problema que se presentó en el caminar con Dios. Entonces es como cuando tú estabas niño y mamá o papá te dan una instrucción y te dicen, Adriana, lava la loza, y ve, lava la loza, barre y trapea. Entonces tú como que volteas la cara, ciñe la ceja, la nariz la frunge, eleva la barbilla, o si te dicen algo por decir oye, no vayas a tal lugar o no te vayas por ese camino porque corres peligro. Entonces tú y volteas la cara. Esto es aversión. Eso significa que son formas también de aborrecer a Dios cuando nos hablan. A veces está el predicador mandando la palabra, o viene el profeta de parte de Dios y te da una palabra y te dice algo y tú estás tan incrédulo que volteas tu cara a un lado, haces un gesto de que no estás recibiendo, que no proviene de Dios. Entonces son maneras de aborrecer y apartarnos sin darnos cuenta. Así que eso es un profundo rechazo. Esto es cuando repugnamos, hacemos ese aborrecimiento de la palabra, de la oración, de la promesa, de cuando Dios habla. Y por eso es que nosotros muchas veces nos vemos metidos y recibimos esa visitación de esas maldiciones generacionales, aún siendo cristianos. Pero yo quiero decirte algo, si tú eres ese tipo de hombre y de mujer que tienes comunión con Dios, que no te apartas en ningún momento, que pese a la prueba te está doliendo, te lanzas de rodillas y dices, pase lo que pase, como la canción que cantaba mi hermana que decía, aunque se vayan todos,
pero queda la presencia, queda el Espíritu Santo. Si tú tienes la actitud de esas letras, de esa adoración, entonces no te va a sobrevenir esa maldición, no te van a visitar las maldiciones generacionales de tus antepasados, porque tú no aborreces a Dios, porque tú le amas, porque tú estás obedeciendo sus mandamientos. Amén, gloria a Dios. Por lo general, esto nos acostumbramos a utilizar este mensaje como excusa. Nosotros nos excusamos en no cambiar y nos excusamos en decir, no, es que yo lucho y lucho, pero mi vida no cambia, lo mismo, eso debe ser por la maldición. Entonces hemos tomado este versículo como una excusa para no salir de ese círculo vicioso y para no hacer rompimientos, sino apartarnos y no apartarnos de lo que se dice que nos visita por causa de herencias malditas, pero hay que revisar cómo estamos actuando nosotros, qué estamos hablando, qué estamos haciendo, qué estamos creyendo y cómo nos estamos conduciendo delante de Dios. Si nos estamos alejando, si lo estamos apartando y de esta manera le estamos manifestando aborrecimiento a Dios inconscientemente. Y también quiero decirte algo, si tú le aborreces a Él, yo quiero contarte que mientras de pronto estás en una actitud como las que mencioné anteriormente, si vamos a Proverbios, Proverbios 16, le dije, no, 6:16, allí vamos a encontrar un título que nos dice 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Aún 7, y nos habla de los ojos altivos, nos habla de la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Así que quiero decirte algo, mira, por lo general, si tú miras en la parte de arriba, nos habla de la pereza y la falsedad. Por lo general, quienes incurren en estas cosas que Dios aborrece y aborrece su alma, son personas que por lo general se mueven en la pereza y en la falsedad, ¿sí? Que son perezosas y que son falsas, perezosas para orar, perezosas para leer la palabra, perezosas para trabajar, perezosas para ser diligentes y hacer las cosas, y que son falsos porque pueden hablar bonito y pueden incluso hablar de la palabra, pero no la viven, no la ponen por vida durante su diario vivir. Entonces se convierten en personas falsas en su diario vivir. Está actuando, caminando y haciendo las cosas desde la altivez, Mira, la altivez y te voy a dar un ejemplo de la altivez. A veces hablamos mucho de la altivez, ¿verdad? Pero a veces no entendemos qué es la altivez y a veces estamos actuando con altivez sin darnos cuenta. Y mira, la altivez es cuando tú miras a alguien con desprecio. Cuando miras a otra persona con desprecio, y si la persona está teniendo algún patrón de conducta que es antibíblico, entonces tú de una vez le desprecias y le haces a un lado, te alejas, dejas de hablarle porque crees que estar cerca es bajarse a su nivel y que tú estás en un nivel más alto, que tú eres más espiritual que él o que ella. Y que es mejor alejarse porque te puedes contaminar o se te puede transmitir todo ese poco de demonios que tiene porque te sientes demasiado santo o demasiada santa. Entonces, a veces esas son maneras de ser altivos y no nos damos cuenta. Entonces estamos diciendo, no, es que nos estamos guardando para Cristo, nos estamos guardando para el Señor, y entonces aislamos la persona y lo que hacemos es dañar a esta persona, y esto Dios lo aborrece desde su alma. La lengua mentirosa. Y ahí yo quiero que vayamos a Santiago 3:5. Y ya les digo por qué vamos a ir allá. Si la palabra nos dice que la lengua es un pequeño fuego y este pequeño fuego enciende un grande bosque, yo quiero decirte, iglesia, espere tantico, no se preocupe, no se angustie, que esto no es solo para usted, para mí también, no crea porque es que también estoy ahí en el grupito y yo me estoy predicando a mí misma también, así que no se preocupe que no es solamente para usted, sino también para mí, todo el que está acá en esta sala. Entonces, si tú vas y lees la palabra, vamos a leer qué dice
¿qué nos dice Santiago? Santiago 3:5 nos dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¡Ah! Dios, que Dios tenga misericordia de nuestra lengua, porque la palabra nos está diciendo que nuestra lengua es un pequeño fuego. Mm, ¿Cómo estamos usando la lengua? ¿Cómo estamos usando la lengua? Y ese pequeño fuego enciende un grande bosque. Yo quiero, iglesia, que usted y yo nos imaginemos y recordemos qué estamos haciendo con nuestra lengua, que es un pequeño fuego moviéndose a hablar mentira. Ahora, si la lengua es un pequeño fuego, ahora imagínese si la lengua la convertimos en una lengua mentirosa. ¿Qué sucede? Si además de que es un pequeño fuego, también es una lengua, entonces si reunimos estos dos elementos, ¿se imagina lo que va a pasar? Por eso tenemos que aprender a hablar bien, porque hay poder en la lengua y podemos encender fuego, pero de avivamiento, fuego de la presencia, fuego para quemar los demonios, fuego para echar fuera todo lo que no proviene de Dios, ¿verdad? Para hacer que la atmósfera esté limpia y esté solo su presencia. O sea que en la lengua hay un fuego tremendo. Y cuando usted dice que los cielos se abran, que descienda fuego y que queme todo lo que no proviene de Dios, pues está saliendo el fuego también de su lengua. Amén. Así que cuando abrimos nuestra boca, cuando estás y has quemado con tu pequeña lengüita, mejor dicho, yo quiero que tú recuerdes o pienses qué has dicho, qué fuegos tú has encendido con tu lengua, pero no necesariamente para bendecir o para liberar la atmósfera o echar fuera o quemar todo lo que se levanta como argumento en contra de Dios o tus enemigos espirituales, no, sino que de pronto lo has utilizado en contra del hombre o de la mujer o de su propósito o de ti mismo o de tu familia. Así que solamente haz memoria, no me cuentes nada, eso es el asunto tuyo con Dios. ¿Cuántos incendios has provocado? ¿Cuántos incendios has provocado por ahí? Solo piensa en eso, nada más. Solo piensa en eso y después te arreglas con Dios. Bueno, ya no te voy a decir nada más. Yo creo que te quedó claro y que el Espíritu Santo te siga ministrando en este tiempo y bueno, que obre en ti. También nos dice esa palabra, manos derramadoras de sangre inocente. Así que Dios me llevaba a meditar en Caín. Todos conocemos la historia de Caín, lo que hizo con su hermano, todo lo que lo motivó a quitarle la vida y a derramar esa sangre inocente. Pero también Dios traía a mi mente Hechos 7, 51, 60. No sé quién sabe o qué recuerdan de Hechos 7, 51, 60, ¿de quién nos habla? Ay, nos habla de la muerte de Esteban. A mí me ministra mucho varias cosas de Esteban, porque Esteban era un hombre lleno de la presencia de Dios. Y como él estaba tan lleno de la presencia de Dios, él se ponía enfrente de aquellos que eran duros de servir, de aquellos incircuncisos de corazón y de oídos. Y les decía que ellos resistían al Espíritu Santo. Y les hablaba de que ellos habían sido los asesinos de ese Salvador. Y esta gente se encendía. Usted cuando tenga tiempo, lea Hechos 7 desde el verso 51 hasta el 60 y ahí vas a encontrar lo que te estoy diciendo. Así que dice el 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones. Y a veces pasa que cuando el hombre de Dios lleno del Espíritu Santo habla, hace que se enfurezcan desde el corazón aquellas personas de las cuales nos está hablando esa segunda palabra, las manos derramadoras de sangre inocente. Así que dice la palabra que se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Yo quiero que usted recuerde si en algún momento usted ha tenido tanto enojo y ha hablado de manera tan áspera y tan odiosa, que cierra sus ojos y habla así, uy, es que quisiera acabarlo, lo quisiera matarlo, lo quisiera colgarlo, ahorcarlo, ojalá un carro lo espiche, lo mate, de todo, ¿verdad? Ahí nos estamos convirtiendo en personas derramadoras de sangre. Y por eso este versículo, bueno, estas citas bíblicas nos hablan
en el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él, contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Nos dice la palabra que después de esto, durmió, o sea, murió. Él murió. Usted le puede decir a Dios en algún momento difícil y crítico, usted le puede decir a Dios, ejemplo, les voy a contar y ustedes conocen porque muchos de ustedes me apoyaron en un momento difícil hace un año. En 2 días cumple un año de haber fallecido, bueno, de que asesinaron a mi hermano. La muerte de mi hermano fue muy fatal, fue una muerte fatal. Esto me trajo destrucción a toda mi familia. Eso fue un golpe bárbaro, esto nos dejó a todos sin fuerza. A mí en lo personal, te puedo decir que duré meses que no le hablaba a Dios, no le decía que estaba enojada ni que estaba en contra, pero eso fue un golpe fuerte, fue un golpe bajo, esto dolió muchísimo, así que yo me convertí en la representante de víctima de mi familia. Para los que no saben, yo soy abogada, así que comencé a llevar el caso y quiero decirte que me ministra mucho esta palabra porque en la primera audiencia que tuve con este hombre, yo como representante de víctima, el verlo allí, ver a este hombre allí y pensaba, alguien tiene el micrófono abierto, por favor lo puedes cerrar, y ver allí a este hombre y decirle a Dios, Señor, yo lo perdono. Yo perdono a este hombre que le quitó la vida a mi hermano de una forma fatal, injusta, sin un poquito de misericordia, y ver allí a este muchacho, un muchacho muy joven, y decirle, Señor, ten misericordia de él, y decirle, yo lo perdono. Y me lleva a este hombre, a Esteban, allí muriendo después de ser apedreado. O sea, yo creo que la muerte de Esteban no es instantánea, sino que muere lentamente. Quiere decir que está recibiendo los golpes, se está desangrando, está botando sangre, está derramando su sangre inocente por decirle la verdad a los malvados, por hablarles que ellos habían resistido a Dios, al Espíritu Santo, a Jesús, y se habían convertido en copartícipes del asesinato de Jesús. Pero aún así, en sus últimos respiros, en su angustia, él estaba diciendo que no tuviera en cuenta lo que ellos estaban haciendo. Y de verdad que yo le digo que Dios me llegó a fortalecer tanto, que yo vi a este hombre y de verdad que yo no sentí odio por él. Yo no sentí odio, sino yo dije, qué triste este hombre tan vacío, tan necesitado de Dios. Y aunque no sé cuál fue su infancia, ni qué lo motivó a tener la vida que llevaba, pero yo decía, Dios, siento misericordia por él. Y esto es lo que hace Dios. Dios coloca esa misericordia y uno puede llegar a perdonar al verdugo, aquel que ocasionó esa herida, ese dolor. Y yo quiero decirte algo, mira, las heridas también sangran. Cuando tú sangras por una ofensa, por un dolor, porque te mataron a alguien, porque te descuartizaron un hijo. Yo escuchaba el testimonio de una mujer en estos días que me ministró demasiado. Una mujer que contó que le habían matado a sus 3 hijos. Dios, eso me parecía impresionante. Dice, la primera la secuestraron, le hicieron de todo y la mataron. La segunda porque no quiso vender drogas, porque no hizo porque era un grupo allí de delincuentes o pandillas que tenían manipulación contra la gente, y si no hacían lo que ellos les decían, pues entonces les mataban a sus familias o a ellos. Así que esta mujer empieza a contarnos cómo murió cada uno de sus hijos, y yo decía, Dios mío, esta mujer, ¿cómo puede estar aquí de pie? ¿Cómo puede estar ministrando la palabra, adorando a Dios? Y tenía una presencia del Espíritu Santo impresionante. Yo podía ver el Espíritu Santo ahí al pie de ella, abrazándole, ministrándole. Y yo decía, Dios mío, si duele un hermano, si duele un hijo, ¿ahora qué será que le maten 1, 2, 3 hijos? Y de formas tan fatales, de formas tan arbitrarias, como ella lo contó. Y yo decía, Dios mío, esto solamente es Dios el que puede orar, pero sangre inocente hay mucha, y la palabra nos dice que Dios aborrece. Así que
No sé qué te hayan hecho, a veces las pedradas, como las que le lanzaron a este hombre, a Esteban, son esas pedradas que a veces recibimos de las personas, ¿sí? Que recibimos de continuo, que nos rompen, ¿sí? Esas palabras que nos ofenden, esas palabras que vienen con tanta furia contra nuestra vida para dejarnos ahí muertecitos o para abrirnos una herida y esa herida va a empezar a sangrar. Así que cuando te están dañando con ese repertorio de palabras, y esa persona de pronto cruje los dientes así y aprieta sus dientes porque quiere soltarla con muchísima violencia, con mucho odio, porque necesita que la palabra entre profunda y sea como un cuchillo que te hiera, así que te rompa y que de verdad tú puedas sangrar en ese momento. Así que esta palabra me ministra. Hoy en día quizás nosotros no vamos a quitarle la vida a alguien, pero podemos ser esas personas que producimos heridas o nos producen esa herida a nosotros. Si hay un derramamiento de sangre, uno no dice, ay, es que derrama 1 litro de sangre, los 2 litros de sangre, no. Pero hay un derramamiento de sangre inocente porque hay injusticia, ¿sí? Pero quiero decirte que Dios aborrece estas cosas, así que si es contra ti, haz como Esteban hizo. No tengas en cuenta, Señor, perdónalos. O si eres tú, Señor, perdóname porque yo estoy produciendo un derramar de sangre en personas inocentes y a veces son los de nuestra casa, nuestros hijos, personas que amamos y a veces nos sacan tanto de quicio que lanzamos una pedrada, una palabra que es como una pedrada. Nos habla también de la maquinación en el corazón, pensamientos, cuando maquinamos en el corazón pensamientos inicuos, es decir, cuando hay una carencia enorme de equidad, de igualdad en nuestro ánimo o circunstancia en el momento. No, no nos damos cuenta cómo nos estamos conduciendo, que no nos estamos conduciendo con esa bondad, con esa templanza santa de forma habitual, sino que nos dejamos conducir y nos dejamos controlar y siempre nos estamos manifestando basados desde el sentimiento, dependiendo del momento que estemos viviendo, ¿sí? Entonces nos invade ese momento negativo y nos estamos moviendo de esta manera. Es decir, que para ser más clara te digo que te estás caracterizando más por la maldad que por la justicia. Y, y quiero que vayamos espérame un momento, a Efesios 6:13. Y entonces nos estamos caracterizando más a movernos por maldad y a no ser justos. Y yo quiero decirte algo, mira, Dios nos llamó a ser justos. Y por supuesto que nosotros como humanos tenemos una medida de justicia. Y esa medida de justicia nosotros donde la conseguimos en su presencia, orando, 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 porque es que no es fácil actuar bien, no es fácil actuar bien, no lo es. Entonces a veces permitimos que se almacenen y creamos sentimientos y maquinamos cosas malas en el corazón y en la mente. Entonces estamos allí preparando, alguien nos ofendió y en el momento no encontramos cómo defendernos, pero después decimos en la mente, espere que la próxima vez que me diga esto y esto, yo le voy a decir esto, 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 esto y esto. Ahí tú estás maquinando maldad, no te estás moviendo en equidad, no te estás moviendo en justicia. Entonces dice, y la tienes ahí, oye, y pasa un mes y te da el papayazo y entonces tú dices, aquí me tocó y ahí sueltas tu maquinación, ahí sueltas todo lo que fabricaste en tu corazón y se lo sueltas a esa persona. Pues yo quiero decirte que esto Dios lo aborrece de nosotros. Dios aborrece que seamos así. Y mira, yo en serio, de verdad que aquí me está dando duro porque yo era así. A mí me mandaban algo y yo empezaba a fabricar y cuando se presentaba la oportunidad la lanzaba, pero con todo el furor. Y los resultados que yo esperaba se daban. Pero yo quiero decirte algo, Dios aborrece esto, Dios lo aborrece, no le gusta, no le gusta esto de nosotros. Y como ya estamos en Efesios 6:13, nos dice Efesios 6:13 lo siguiente, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de que nuestros pies estén corriendo a lo malo, a veces nos metemos, vamos corriendo a una casa por allá a averiguar chismes o a pelar o averiguar la vida o hacer cosas que no debemos estar haciendo. Mejor hagamos lo que nos dice Efesios. Cojamos los zapaticos del Evangelio, nos los ponemos en los pies y hagamos más bien la obra de Dios y recordemos que somos llamados a multiplicar el reino de Dios en vez de estar apresurándonos a maquinar o a hacer cosas, entonces más bien apresurémonos a caminar en Efesios 3. Luego nos habla de que creando discordias entre los hermanos.
Recordemos que el que se mueve en medio de nosotros se le conoce como el ladrón, que viene a nosotros, que estamos aquí reunidos, que nos reunimos con un propósito de ayudar a la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. Porque ¿por qué nos reunimos? ¿Por qué nos capacitamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué ayunamos? Porque necesitamos que el reino de Dios crezca, ¿verdad? Así que este ladrón viene a hurtar, matar, destruir y viene a colocar en nosotros discordia, división. ¿Con quién? Con nuestros hermanos de la fe, con nuestros hermanos de sangre. ¿Quién es mi hermano de sangre? Mis hijos, mi esposo, bueno, no es de sangre, pero ese es un hermano, es mi esposo, es mi líder, es mi sacerdote, tu cónyuge, que es tu columna, que es tu ayuda idónea, la mujer sabia, ella es tu hermana también. Así que la palabra es clara cuando nos dice que Él aborrece cuando creamos discordia entre los hermanos. Así que no debemos de crear esa discordia dentro del hogar, dentro de la iglesia, y recordemos lo que nos dice esa cita bíblica, que esa la encontramos ay, bueno, no la tengo acá, pero bueno, ya sabemos, no la tengo acá en este momento, pero sabemos que la obra de ese ladrón es hurtar, matar y destruir. Así que él viene y al colocar en ti discordia, división entre tus hermanos de la fe, entre tu familia, es con ese propósito y ese objetivo de hurtar ese diseño, ese propósito de matarte la relación con Dios, las buenas relaciones con tu familia, de destruirte la fe, de entrar en un mundo de incredulidad, de dureza. Entonces, recuerda que la palabra nos está diciendo que Dios aborrece cuando creamos discordia entre los hermanos. Y eso aplica también para la familia, ellos son nuestros hermanos. Nos habla del testigo falso, hablando mentira. Lucas 11:14, ya casi termino, nos dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿Qué nos está diciendo? Que Dios aborrece al testigo falso, hablando mentira. ¿Qué estaban hablando de Jesús? Estaban hablando mentira, estaban diciendo, y dice la palabra, pero algunos de ellos decían, estaban testificando de que si él estaba echando fuera demonios, lo hacía por Belcebú. A veces vemos cosas de Dios que no entendemos y a veces decimos que no provienen de Dios y sí provienen de Dios. Hay diseños en la Biblia, por ejemplo, que Dios coge lodo, lo escupe, tierra, lo escupe, lo mueve con el dedo y luego lo pone en los ojos de un ciego y mira. Un poco de gente subió un hombre con una camilla y lo bajó por un techo donde estaba Jesús y Jesús lo sana. Son diseños y diseños así parecidos hay en el mundo natural, donde Dios sana, liberta a la persona. Entonces no falta el que se levanta a decir eso, ahí no está el Espíritu de Dios, eso no proviene de Dios. Entonces nos estamos convirtiendo en testigos falsos, así como estos estaban testificando allí de que esos milagros que estaba haciendo Jesús provenían ¿de quién? De Belcebú, de Belcebú. Entonces tengamos mucho cuidado porque eso es algo que Dios aborrece y estamos hablando desde la mentira. Así que estaba Jesús allí echando fuera a un demonio y en vez de glorificar y exaltar, entonces empezaron a levantar un falso y así pasa. Así que tengamos cuidado con esos temas, con lo que vemos y no entendemos, mejor llevémoslo en oración y que sea Dios obrando, porque de verdad, mira que la palabra dice que cosas, o bueno, cuando clamamos a Dios, Él nos enseña cosas grandes y ocultas, y hay muchas cosas que aún no han sido descubiertas. Cuando esta mujer llamada Rita Cabezas, creo que fue, sí, empezó a hablar de la parte espiritual y las jerarquías demoníacas, yo me imagino que ella debió haber tenido mucho contratiempo, muchos se levantaron a decir que no eran así las cosas, a señalarla y después de muchos años, yo sé que muchos han sido bendecidos por lo que ella dispuso que Dios hiciera y le revelara a su vida. Así que hoy usted puede ser esa Rita Cabezas o esa Mariví Díaz, o en unos años puede ser esa Mariví Díaz que hoy Dios le está usando para revelarle muchas cosas que ella nos
proporciona y nos transmite a nosotros a través de todos los maestros que ya han sido formados en esta escuela, que nos están transmitiendo ese conocimiento, porque pues ellos ya también fueron formados y ahora ellos están transmitiendo esa formación a la vida de nosotros. Estamos como estudiantes. Amados, quiero que recordemos que nosotros somos comisionados, o sea, usted y yo somos comisionados, que tenemos autoridad, tenemos poder de Dios, y todo esto se nos dio, ¿por qué? Porque Dios nos ha entregado a nosotros, a cada uno de nosotros, nos ha entregado un encargo que es de multiplicarnos, multiplicar el reino de Dios, multiplicar el reino de Dios. Así que lo que tenemos que hacer es multiplicar el reino de Dios, ganar almas, capacitarnos y expander su reino. Así que lo que te quiero decir para terminar es que ya no tengas en excusa de que no te puedes levantar, de que no puedes ejercer el ministerio, de que por más que intentas te ves en la misma lucha, en el mismo círculo vicioso, porque es que pobrecito tú, porque es que tu mamá hizo, entonces tú también, tu papá, tu abuelito, entonces también vino sobre ti. Mira, la palabra dice que si tú no aborreces a Dios, si tú no la aborreces, esto no tiene por qué venir a tu vida. Ahora, si tú la aborreces basado en lo que ya te expliqué y hay algo que está orando en ti, entonces revisa y comienza a hacer cambios, comienza a amar a Dios, comienza a obedecerle y comienza a seguirle. Y yo quiero que leas un momentico Ezequiel 18:20, ya de verdad para terminar, nos dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Justicia del justo será sobre él. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Eso nos dice Ezequiel 18:20. Te quiero decir que esta palabra está confirmando lo que me dice Deuteronomios. O sea, Dios visita la maldad, pero a los que le aborrecen. Pero si tú no le aborreces, ahora, si hay algo que estás haciendo y con esto le estás manifestando que aborreces a Dios, pues ahí tiene la misericordia de arrepentimiento y el cambio que te va a llevar a ser alguien que ama a Dios y lo obedece, y vas a ser bendecido y ya no va a haber esa visitación de maldad. Esa herencia maldita ya no viene sobre tu vida. Y usted me puede preguntar, Adriana, pero ¿usted por qué dice todo eso? Porque es que mira lo que dice, si tú vas más arribita, 18 del 1 al 5, nos dice: el alma que pecare morirá. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán? Por eso les decía, hemos tomado esto como un argumento, y aquí nos dice la palabra como refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esta morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. Ahí lo puedes seguir leyendo. Esto nos está diciendo que ese refrán que estábamos usando en Deuteronomio, si tú analizas y cuentas de Deuteronomios hasta Ezequiel, estamos hablando de 21 libros que se escribieron. Y tú vas a ver todos esos libros que hablan de las cosas que no debemos hacer. Habla de la maldad, habla de las maldiciones, habla de la idolatría. Y aquí en Ezequiel nos está hablando que solamente quien peque, tiene que responder, el que peque. Pero si tú ya no estás pecando, si tú no estás aborreciendo a Dios, no tiene por qué venir esa maldad sobre tu vida, no tiene por qué venir. Si la maldad está, entonces en algo le estás aborreciendo, y ahí quiero que tú recuerdes las 6 y hasta las 7 cosas que aborrece Dios. Si estas están en ti, tú estás aborreciendo a Dios, y Dios está aborreciendo alguna de las que estás haciendo, o si las estás haciendo todas, o si es contra ti. Entonces, echa una revisadita, ya es asunto tuyo, con Dios, con el Espíritu Santo. Recuerda que la palabra no es para dejarnos ahí fulminados y muertos, sino, bueno, sí, para matarnos, la carne, las emociones que no nos sirven, y revivirnos en el Espíritu, y animarnos y confrontarnos
para levantarnos, porque la semilla tiene que caer a tierra, tiene que morir y luego rompe para que ella empiece a crecer ese árbol y demos frutos. Así que, amados, pues si estás ahí como que muriendo, déjate morir más, muérete, muérete, rompe la semilla y verás que va a empezar a crecer ese arbolito y luego va a dar frutos. Así que cierra los ojos en esta hora. Vamos a entregarle esta palabra a Dios. Amado Padre, yo te pido que seas tú fortaleciéndonos de gran manera en esta hora, mi Dios. Queremos hoy pedirte, Dios, perdón. A veces no leemos bien tu palabra, a veces no la entendemos porque quizás no nos detenemos a hacerte preguntas. Y yo sé que tu espíritu está ahí siempre atento para responder a nuestras preguntas, a nuestras dudas. Así que a veces no lo hacemos, así que hoy te pedimos perdón. Tu palabra dice que el pueblo por falta de conocimiento perece, Dios. Y yo te pido que nos ayudes a entender a más profundidad esta palabra, que la podamos escudriñar y podamos entender que solo estas maldiciones vienen cuando nosotros te aborrecemos, cuando no te amamos. Pero si de lo contrario, no te aborrecemos, te amamos, te obedecemos, pues vamos a ser bendecidos, nuestros hijos van a ser bendecidos y solamente vamos a responder por los pecados que nosotros fabricamos, que nosotros hacemos. Pero yo te ruego, Dios, ayúdanos a no pecar más, ayúdanos más bien a limpiarnos y a santificarnos cada día, que podamos reconocer las fallas, que podamos reconocer las equivocaciones, que podamos acercarnos a ti, poder hallar y encontrar esa misericordia, ese pronto auxilio. Padre precioso, te lo pido en esta hora, Señor. Si alguna de las 6 o 7 cosas que tú aborreces están en nosotros, por favor, perdónanos, por favor, ayúdanos, Señor. No permitas, Dios, que estemos haciendo las cosas a veces hasta sin darnos cuenta, Señor, y tú estés aborreciendo y a veces viene esa disciplina o viene esa corrección y no lo entendemos y creemos que somos víctimas de otros o incluso de ti mismo, Padre. Yo te pido que nos ayudes en este caminar, Dios. Ayúdanos, no nos sueltes, Señor, y te ruego que no te canses de nosotros, no te canses de nosotros, por favor, recuerda y te recordamos la palabra. Obviamente tú no la tienes que recordar, nosotros la recordamos y la declaramos que tú das las misericordias nuevas cada mañana, así que apelamos a tu misericordia. No te canses de nosotros y la palabra también nos dice que tú tienes misericordia de quien tú quieres. Yo te ruego que tú quieras tener misericordia de nosotros, que no permitas que nuestro corazón se endurezca como endurecías tú el corazón de Faraón todas estas veces. A pesar de todas las manifestaciones, este hombre endurecía su corazón y no dejaba salir el pueblo de Israel. Yo te ruego que nuestro corazón no se endurezca y menos, Padre precioso, que seas tú quien provoques esa dureza. Por favor, quieras tener misericordia de nosotros, no te canses de nosotros, ayúdanos, direcciónanos todos los días, Espíritu Santo. Te damos libertad para que nos sigas ministrando en este resto de tiempo, que tu presencia fluya en esta hora, en el nombre de Jesús, amén